ministro, y quisiera tal vez empezar con lo último en términos de una suerte de polémica por una declaración del presidente Lasso, porque inicialmente se dijo que iba a considerar la posibilidad, que iba a pensarlo, digamos, de ir a la reelección, pero luego vino la entrevista con el Washington Post, en donde más bien se dijo lo contrario, y luego también se ha aclarado que no, que hay una mala interpretación. En definitiva, ¿qué mismo? ¿El presidente va a ir, ya definió aquello, lo está considerando? ¿Cuál es la perspectiva en esa línea? Buenos días. Andrés, muy buenos días y buenos días a los que escuchan el programa. Siempre un gusto compartir. Efectivamente, y para un poco solventar las dudas a este momento, el presidente de la República lo que dijo durante la entrevista fue que ese es un tema que no está en su mente en ese momento. Entenderemos que eso fue a las 24 horas de haber firmado el decreto que disolvía la Asamblea Nacional. Habían varios temas prioritarios en ese momento, entre esos de la presentación y defensa del decreto ejecutivo de reforma tributaria, inclusive el proceso en la Corte Constitucional, de las acciones de inconstitucionalidad, cómo iba a reaccionar el CNE a la convocatoria electoral y los principales temas como son el combate a la inseguridad. Es decir, la declaración lastimosamente me parece que generó, por la forma en que la interpretó el medio y el editorial, o más bien el titular, o hacia allá, pero la decisión del presidente por ahora no está tomada. Esa es la... ¿Y qué será que lo define? Es decir, ¿qué tenemos que esperar? Porque se dice, por ejemplo, se lucubra en el sentido de que quizás el presidente lo que haría es ir administrando el país a través de los decretos, ir evaluando la reacción de las personas, capaz eso le da una idea de que efectivamente puede ser una opción nuevamente y se decide, o qué se está analizando en este momento. Al primero es una decisión definitivamente personal, incluso familiar del presidente de la República. Claro. Nos enteraremos, entiendo que él decidirá tan pronto haya claridad en los plazos que establece el CNE, que es otro tema que creo que vale la pena tocar. Este 24 de mayo, en su informe a la ciudadanía, creo que será un medidor importante respecto de los logros que se han obtenido y de lo que se puede obtener. Y efectivamente, me parece que el presidente, uno de los temas más importantes que tiene en su mente en este momento, es todo lo que se intentó, se quiso hacer desde un inicio, que durante la etapa de estos casi 2 años con una asamblea que se dedicó no solamente a hacer 4 intentos de destitución, y eso espero que la ciudadanía lo tenga claro, hubo 4 diferentes intentos de destitución en menos de 2 años, pero que además tuvo más de 1.300 pedidos de información de carteras de Estado, más de 300 comparecencias de ministros en la Asamblea y más de 14 juicios políticos a ministros. ¿Qué te trato de decir con esto, Andrés? Que créeme, y lo decía como broma entre el equipo asesor en el despacho, digo, no tienen idea cuánto tiempo se ha liberado ahora que no tenemos que estar revisando comparecencias en la bandeja de entrada todos los días. Entonces también hay un efecto que me parece se está empezando a sentir, y es la capacidad ejecutiva, la capacidad de dedicar el tiempo sin tener este grupo conspirador todo el tiempo atrás y la obligación legal de darle respuestas, a poder atender estas necesidades ciudadanas y poder implementar mediante estos decretos ley en materia de urgencia económica, siempre con la revisión de la Corte Constitucional, claro, muchos de los planes que el presidente y la visión que él tenía para el Ecuador desde el inicio. Así que eso creo que definitivamente va a ser uno de los factores, uno más de todos los que tiene que analizar y que seguramente nos enteraremos pronto. Sobre la decisión tomada por el presidente de la República, hay 2 visiones. La propia del presidente Lasso, en el sentido de decir que finalmente se trató de un acto de generosidad a propósito de poner su cargo también a disposición nuevamente del pueblo ecuatoriano, si es que acaso así lo decidiera. Pero por otro lado, la oposición lo que menciona fue que fue un acto más bien para evadir la humillación que hubiese significado su destitución en la Asamblea Nacional. Y que, ¿por qué? Porque antes hubo otros episodios, tal vez más graves incluso de lo que vivimos ahora. Dicen ellos, estuvo el tema de la pandemia, estuvo el tema pero más que nada el tema de las alteraciones, las manifestaciones, en donde se pudo haber hablado de una conmoción social, y allí el presidente no consideró la muerte cruzada, lo hace más bien cuando está de por medio su propia destitución, y eso hace, insisto, en decir que era para evitar esa humillación. ¿Cómo interpreta usted esas 2 visiones? Bueno, Andrés, 2 cosas. Primero, tener claro que en junio de 2022 ya la Asamblea Nacional aplicó la muerte cruzada, ¿verdad? Del artículo 130, que habla desde el otro lado, el equilibrio que se genera al 148, ya fue activado por la propia Asamblea en junio del 2022. Ellos en su momento consideraron que hubo una conmoción interna y una grave crisis política. Lo que pasa es que no lograron los votos.
En este caso, el presidente de la República, como lo ha dicho, principalmente, y esto quizás sea duro de decir, y muchos están queriendo llevarlo como una victoria de un lado o de otro. Me parece que al final es una decisión constitucional, democrática, dicho sea de paso, ya validada y reforzada por la Corte Constitucional, Claro. tanto en la oportunidad de hacerlo como en la ejecución. Básicamente fue un momento en el que el presidente se dio cuenta, porque ojo, incluso teníamos, nosotros no contamos los votos que termine, pero había una tendencia bastante favorable a ganar el juicio, pero el tema era, llevamos 2 años en los que esta asamblea o ex asamblea que se dedicó principalmente a generar un bloqueo constante al gobierno, había generado un daño importante a la ciudadanía, porque al no poder aprobar proyectos, incluso, mira, para recordarte uno que siempre ha generado una frustración terrible, no solamente desde gobierno, sino en fuerzas del orden, cuando se trató el proyecto de ley del uso legítimo de la fuerza, estos majaderos de exasambleístas aprovecharon ese proyecto para prohibir el uso de canes, que quien entiende del proceso es clave en el combate al narcotráfico. Claro. Hasta eso llegaron a atreverse. Entonces, un poco la decisión del presidente no va a yo quiero ganar o no. Es esto no es lo que merecen los ecuatorianos. No estamos aquí para esto. En esta demostración, y fue clave luego de su defensa en la que él quiso decirle la verdad a los ecuatorianos, los ciudadanos lo vieron. O sea, hay una ex asambleísta que lo culpó de asesino al presidente de la República abiertamente en el Pleno del Congreso, y ninguno habló de pruebas sobre el proceso. Entonces, no había interés en derecho, no había interés en la verdad, había simplemente un constante intento de bloqueo, de ataque, de seguir en esta situación en la que nadie ganaba. Y por eso básicamente la decisión del presidente es entregar a los ecuatorianos nuevamente en las urnas la oportunidad de decidir cómo avanzamos, porque nadie gana con bloqueos de ese tipo. Y bueno, en los próximos 4, 6, 7, 8 meses, un poco según haya segunda vuelta o no y los tiempos que maneje finalmente el Consejo Nacional Electoral, poder trabajar sin descanso en darle al menos en este tiempo a los ecuatorianos una muestra clara de todo lo que el presidente Lasso tenía como visión o tiene como visión para ellos. Y en ese sentido, la oposición también menciona que estos meses será una suerte de dictadura camuflada. Obviamente, y usted lo mencionó, el presidente no puede por sí y ante sí decidir todo. Habrá un control evidente de la Corte Constitucional. Pero lo que menciona la oposición es que no es lo mismo que tenga la Asamblea allí solicitando la información, como usted decía, fiscalizando. Es decir, hay una veeduría, pero mucho más light, digamos, y por lo tanto el presidente podrá hacer muchas cosas que con la Asamblea no hubiese sido posible. ¿Qué cree usted? Andrés, primero es curioso cuando los pájaros le disparan las escopetas, ¿no? Los señores de su partido y su mentor y su jefe desde que hoy manda desde el ático es el que creó esta figura constitucional en Montecristi en 2008. Así Entonces, es. seguramente pensaban que solo él y ellos la iban a poder utilizar. Entonces, ahora que se utilicen el margen de lo que ellos aprobaron, ya no les gusta tanto. Punto uno. Punto dos. Efectivamente, es una herramienta constitucional legal que tiene dos claras limitantes. Y esto es importantísimo, ya más allá de ser parte del gobierno como abogado, lo celebro, porque es importante que existan pesos y contrapesos. La primera, solo pueden ser decretos ley en materia de urgencia económica, no se pueden cambiar otro tipo de cosas. Entonces, esa ya es una limitante bastante fuerte. No se puede involucrar en lo que coloquialmente dicho le da la gana al presidente, sino en eso. Punto uno. Y punto dos, pasa por un control de constitucionalidad de la Corte. Sería mentir decir que no es efectivamente bastante menos complejo y tedioso que pasar por la Asamblea Nacional, sobre todo la ex asamblea golpista, que se dedicaba principalmente a bloquear procesos y que tienen en muchas ocasiones intereses políticos más que una visión jurídica. La Corte Constitucional lo que va a hacer es una verificación de constitucionalidad para determinar que lo planteado en cada decreto ley cumpla con los principios y normas constitucionales establecidas hoy. Así que sí, sin duda, sería, insisto, mentir, es decir, que no es más sencillo lograr aprobar uno de estos decretos ley mediante la Corte Constitucional, que tiene una visión técnica jurídica, que el juego de politiquería con el que andaron estos ex asambleístas durante casi 2 años.
Pero ¿reconoce usted que el gobierno quizás no actuó de manera oportuna, que dejó pasar el tiempo, que no tomó, insisto, esa decisión? Y se lo digo porque recordamos a la ministra de este propio gobierno, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, que ya en marzo del 2022, ante su separación, dijo textualmente que eso era la idea, es decir, que frente a la masacre carcelaria, la muerte cruzada era la alternativa. El gobierno no lo consideró así. Y fíjese usted, finalmente el tiempo pasa y se vio abocado finalmente a tomar esa decisión en este juicio político, en el marco del juicio. Respetando la visión de la ex ministra Vela, me parece que el presidente de la República lo que quiso fue intentar todas las vías posibles para alcanzar gobernabilidad, para alcanzar la oportunidad de servir a los ecuatorianos, porque entendamos que, insisto, esto no es victoria ni éxito de nadie. Eso quiero dejarlo claro. Esto es un proceso que se toma como encuentro de una grave crisis política y una conmoción interna que no se lograba salvar. Este último intento en el que, insisto, buscaban como sea. Acordémonos que esto empezó desde enero, Andrés. El presidente quería evitar una salida de este tipo, porque no es la estabilidad democrática habitual, porque no es lo ideal para un mandato que fue escogido un presidente desde las urnas para 4 años, pero desde enero empezaron, acuérdate, con este show de traición a la patria. Cuando no le funcionó traición a la patria, se inventaron el peculado por omisión y sacaron un informe y luego sacaron otro y luego la solicitud, y ya cuando no había pruebas empezaron a insultar al presidente, lo que sé, por último acusarlo de asesino. Es decir, no es tanto haber sido, por llamar de alguna manera, necios en no tomarlo a tiempo, sino más bien un intento de respetar el proceso ordinario democrático y alcanzar de alguna manera que, fíjate, me parece que igual, más allá de la coyuntura inmediata y del gobierno actual, igual un mensaje importante dentro de la visión del ministro Cucalón era el tema de unirnos en factor de un gran eje, y ese fue la seguridad. Y hay procesos de materia de seguridad que durante los últimos meses, a pesar del juicio político, fueron avanzando. Hoy ya no es una opción, pero veamos, si es que el presidente Lasso busca la reelección, lo apoyaremos con todas las fuerzas, esperando que sea reelecto y tener una asamblea con una, al menos, si no mayoría, una unidad de varios partidos que quieran el bien del país. Si no es así, si la decisión del presidente no es lanzarse, veremos cómo se avanza en ese sentido democrático, en contra del autoritarismo. Pero lo que trato de decirte, Andrés, es que ojalá ese ejemplo que me parece en una etapa se logró ver, pueda ser utilizado por quien ejerza el poder ejecutivo y legislativo en pocos meses y nos lleve como país a opciones y a caminos que den soluciones a los ciudadanos y no más de estas peleas politiqueras que no les sirven absolutamente a nadie. Algunos gremios sociales, llámese sindicatos de trabajadores e indígenas, han advertido al gobierno con lo que vaya a emitir, es decir, que no vaya a afectar derechos humanos o el bolsillo del pueblo ecuatoriano, porque de lo contrario empezaría a haber una movilización más concreta. De hecho, los indígenas dicen que están movilizados en territorios a la expectativa para ver qué pasa. Es decir, ¿cuál va a ser la reacción del gobierno frente a esa advertencia que hacen diferentes gremios? Mira, Andrés, nuestra postura ha sido, es y será siempre el diálogo. Mantenemos diálogos con muchísimas organizaciones sociales. De hecho, esta semana tengo reuniones con representantes de movimientos afro, del sector montubio, de indígenas de distintas partes del país, de grupos amazónicos que visitaremos durante el fin de semana, escuchando las demandas, escuchando las necesidades y más bien en un esfuerzo importante, y aprovecho este espacio para hacer un llamado a la ciudadanía, a los gremios productivos, para que podamos construir en conjunto estos proyectos de decreto ley que nos permitan avanzar en un paso acelerado, hoy que no tenemos el bloqueo de la Asamblea Nacional, en elementos que permitan aumentar la productividad, aumentar la generación de empleo y el bienestar de los ecuatorianos dentro de lo que podemos hacer. No estamos pensando bajo ningún concepto en afectar a los ecuatorianos. De hecho, fíjate, el primer decreto enviado es una reforma tributaria que busca reducir la carga, sobre todo a la clase media, reducir los impuestos a los emprendedores a través de una mejora en el modelo del sistema RIMPE, y desde esa línea vamos a continuar trabajando enfocados principalmente en eso, además de la parte ejecutiva que ya nos compete en materia de seguridad como prioridad 1, en aumentar la capacidad de generación de emprendimiento, de productividad y finalmente de empleo. Así que más bien invitarlos a que sean parte de este proceso, a que depongamos de esa actitud quizás que se ha vuelto costumbre de exigir a través de la amenaza de la fuerza o la violencia,
y entender que aquí hay un gobierno que durante los meses que nos corresponda seguir aquí, y ojalá con una reelección, si el presidente así lo decide, estamos para atender y resolver los problemas ciudadanos. Hoy lo importante es que nos sentemos a conversar, porque ellos, como organizaciones sociales que normalmente conocen bien a su gente, a sus miembros o a su territorio, si es que son organizaciones territoriales, pues pueden ayudar muchísimo a construir una agenda que en estos meses pueda darles respuestas a los que durante 2 años la Asamblea no les dio. Finalmente, viceministro, ¿cómo está la salud del presidente Lasso? Y se lo pregunto, aunque él ha tenido entrevistas, ha estado muy bien, en fin, no se le ve aparentemente nada, aunque sí un tanto frágil parecería al momento de hablar. De hecho, las intervenciones públicas han disminuido, el recorrido por el país también ha disminuido. ¿Eso es una estrategia política o obedece tal vez a alguna consideración de salud? No, Andrés, te puedo asegurar, estuvimos la semana pasada en algunas ocasiones junto al presidente. Sin duda, fue una semana compleja, con muy pocas horas de sueño. Todavía no, creo que nos terminamos de recuperar de esos días entre el lunes y el jueves. Eso siempre afecta, me parece, a nivel... Por supuesto. Creo que a mí todavía se me notan las ojeras de la semana pasada. Eso puede ser uno de los factores, pero el presidente en ánimo, en salud, está fuerte, está con bastante expectativa de lo que va a ser el 24 de mayo. Realmente eso hemos dedicado un poco el fin de semana, además de temas de seguridad, a preparar para ese informe a la ciudadanía que hará el presidente. Así que con bastante alegría te puedo decir, está sano, está fuerte. Entiendo poco, en estos días hay pocas comparecencias, un poco por el nivel de tensión que había en el país, esperando respuestas concretas tanto de la Corte como del CNE para que no se malinterprete que estamos tratando de involucrarnos en otras funciones del Estado. Y bueno, el día miércoles me parece que habrá una oportunidad importante para que los ecuatorianos vuelvan a ver a su presidente, ahora ya no en un contexto de batalla campal con golpistas, sino en la visión de futuro que quiere implementar en el Ecuador. El abogado Mario Cubi, viceministro de Gobierno, muchas gracias por habernos atendido. Siempre es importante hacer revisión, sobre todo en esta coyuntura tan particular, sobre lo que se avecina para el país en términos de la administración de la cosa pública. Que tenga buen día, Mario. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Siempre un placer y a las órdenes. Gracias, igualmente.